Si hay algún libro necesario en el mundo occidental contemporáneo, este es. Ningún aspecto de la vida humana ha sufrido cambios tan espectaculares como el sexual. La llamada nueva moral, que empezó a surgir con la Primera Guerra Mundial y se intensificó con la Segunda, dio la vuelta al mundo y lo hirió de gravedad en las décadas del 50, el 60 y el 70. Antes de la Primera Guerra Mundial era ilegal en muchos países publicar, vender o distribuir libros informativos sobre el tema de la sexualidad. Pero después descendió sobre el público una avalancha de libros, folletos, artículos e información de toda clase. En ella, sin embargo, faltaba algo. Faltaba la dimensión más importante y necesaria. En las últimas décadas, el tema sexual se ha ventilado públicamente en todas las formas posibles, en el cine, en la televisión y en los avisos publicitarios también. El tema comenzó a tratarse libremente, la moral se relajó, la nueva moral alcanzó amplia aceptación social, los divorcios aumentaron, la familia se debilitó y la vida de hogar sufrió grave menoscabo, siendo que el fundamento de una sociedad estable y perdurable es precisamente la estructura familiar sólida. Se ha difundido la idea errónea de que todo lo nuevo y diferente es progresista y moderno y necesariamente mejor, pero la mayoría de las veces no se trata de progreso, sino de retroceso. Es importantísimo conocer las razones y los propósitos de la sexualidad y el matrimonio. Los detalles físicos se entenderán correctamente solo a la luz de la primera parte de este volumen. Estos conocimientos asombrosos, tal como se presentan en la primera mitad del libro, son tan esenciales como sorprendentes. Es importante leer el libro en orden, comenzando con el capítulo primero. Por muchos conocimientos que tenga el lector, ha de encontrar muchas cosas nuevas en este libro, y su lectura mostrará el tema desde un punto de vista totalmente nuevo. La investigación y recopilación de material para este libro comenzó en 1949, ante la necesidad de producir nuestro propio texto para el curso sobre principios de vida en la institución Ambassador. Mas la creciente demanda por parte de los lectores de la pura verdad, que ahora suman varios millones en todo el mundo, hizo necesario preparar una obra que sirviera de medio instructivo para muchísimas personas de toda condición y de diversos niveles educativos. Por esta razón hemos evitado el lenguaje pedante y profesoral que caracteriza tantos textos universitarios. Tal estilo sirve para inflar la vanidad intelectual del autor, pero lo que a nosotros nos interesa es comunicarle algo al lector. El objeto de las palabras es transmitir ideas. Hemos procurado que nuestro texto sea tan claro y comprensible como franco y fácil de leer. Esta obra surgió de una profunda compasión y una sincera preocupación por la humanidad que, ignorante y engañada, se ha dejado quitar las dichas y las ricas bendiciones que Dios puso a su alcance. Estas pueden ser nuestras hoy, si abrimos la mente para recibir aquello que hasta ahora había quedado oculto y desconocido. Lea este libro y léalo de nuevo, de principio a fin, con corazón limpio, espíritu recto y mente comprensiva. Su recompensa será grande. Introducción. La sexualidad en nuestros días. ¿Qué nos legaron 6 décadas de historia? Hemos dejado atrás la era del tabú. Una revolución moral ha sacudido al mundo. Entre los menores de 30 años pocos se imaginan lo que fue el mundo durante los últimos 4000 años. Entre los mayores de 30 años pocos se imaginan el alcance negativo de la nueva moral. Hace apenas unas décadas era poco lo que se sabía sobre la sexualidad. No se hablaba del tema. En muchos países era ilegal publicar, vender o difundir conocimientos relacionados con la sexualidad. Empero, los jóvenes casados necesitaban saber. Después de las 2 guerras mundiales, las barreras legales comenzaron a derrumbarse
y poco después se abrieron las compuertas para dejar entrar una avalancha de libros y artículos. Es difícil encontrar en un kiosco una revista que no contenga al menos un artículo acerca de la sexualidad. Médicos, psicólogos, ginecólogos y sexólogos se dieron a la tarea de producir libros cargados de autoridad sobre el tema de la sexualidad. Pero en esa abundantísima literatura faltaba la dimensión más importante del conocimiento. Corresponde a este volumen revelar cuál es esa dimensión vital, cuál es su verdadero significado y cuáles sus propósitos. La dimensión desconocida del conocimiento humano es algo que ni la religión, ni el cuerpo médico, ni los expertos en la materia, ni la educación superior han podido revelar. Usted, lector, la encontrará únicamente en este libro. No lea superficialmente esa parte del libro. Es 1.000.000 de veces más importante que la parte física o técnica. Esta sin aquella puede resultar desastrosa a la larga, porque este es, sin lugar a dudas, el libro más importante y más necesario que jamás se haya publicado en el campo de la sexualidad. El mundo ha cambiado. La sexualidad es un tema que se expone abierta y libremente, y casi en la misma proporción se ha difundido la promiscuidad sexual. Ahora bien, la nueva libertad no se limita al campo sexual. La sociedad está mucho más sumida en la ola de modernismo de lo que ella misma se imagina. Primero, veamos brevemente el estado de progreso en la década del 80. Luego nos remontaremos a los años de la preguerra para ver cómo anduvo el mundo durante 4.000 años, para sorpresa de los jóvenes. Enfoquemos nuestra atención en los periodos antes y después para ver dos sociedades radicalmente distintas. El contraste debe despertar al lector para hacerlo pensar seriamente. ¿Tendrá en realidad este efecto? ¿O nos hemos vuelto tan indiferentes que ya no nos importa? Lo que está en juego es nada menos que nuestro futuro para toda la eternidad. La situación y las tendencias actuales presagian cosas tan horribles que deben sacudirnos a todos, impulsarnos a tomar alguna acción desesperada para invertir la ominosa corriente. Las realidades de la vida en nuestro paso vertiginoso por la década del 80 no se nos han presentado súbitamente en 24 horas ni en una semana. El contraste fatal es menos aparente porque se manifestó paulatinamente a lo largo de 6 décadas, o sea, 2 generaciones. El mundo de la nueva moral surgió en nuestro siglo. Tuvo su fase embrionaria durante la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló ampliamente, sobre todo entre los adolescentes y muchas veces sin que sus padres se percataran de ello. Con el advenimiento de la televisión, esta tendencia cobró nuevo ímpetu. La nueva moral se hizo patente en los años 60 y llegó a su desarrollo máximo en los 70. ¿Dónde nos encontramos ahora? En los Estados Unidos, cada año hay 1.000.000 de embarazos ilegítimos entre niñas adolescentes. La situación en Inglaterra, Suecia y Europa Occidental es análoga. 2 profesores de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos, Melvin Selnick y John F. Kantner, informaron que según un estudio reciente, el 50% de las adolescentes de esa nación, entre las edades de 14 y 19 años, habían tenido relaciones sexuales ilícitas. Según la encuesta, el porcentaje ha aumentado considerablemente durante la última década. Hoy, con la avalancha de literatura en materia sexual y con la libertad para tratar el tema en cualquier parte, los adolescentes saben mucho, si de experiencias y conversaciones se trata, pero siguen siendo tristemente ignorantes en cuanto al verdadero conocimiento del tema. El profesor Sol Gordon de la Universidad de Syracuse, Estados Unidos, afirma que menos del 10% de los adolescentes en ese país han recibido educación sexual en el colegio, y de sus padres reciben desde luego muy poco o nada.
Lo que aprenden en la calle o en conversaciones con sus amigos es deplorablemente inadecuado. Sin embargo, son sabios en su propia opinión, como el niño cuyo padre le dijo, después de muchos titubeos: Juanito, creo que debemos tener una charla sobre el sexo. Con mucho gusto, papá, fue la respuesta. ¿Qué quieres saber? La ignorancia en materia sexual se refleja en los innumerables casos de gonorrea entre adolescentes, sin mencionar la ola de proporciones casi epidémicas de herpes genital y más recientemente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La tasa de divorcios ha aumentado rápidamente en todo el mundo. El baluarte de una sociedad sana y estable es la unidad familiar. Antes de las guerras mundiales, muy pocas mujeres trabajaban fuera del hogar. Yo recuerdo durante la Primera Guerra Mundial la sorpresa que sentí al ver a una mujer operando un ascensor en un gran almacén de Chicago. Las mujeres nunca habían desempeñado tales cargos. Hoy se ha reducido notablemente el porcentaje de familias compuestas por un padre que trabaja, una madre ama de casa y uno o más hijos. Fuera de eso, es asombroso el número de hombres y mujeres que viven juntos sin estar casados, incluso en relaciones homosexuales. Dentro de poco, una joven que llegue virgen al matrimonio será una rareza. Muchos llegan a preguntarse, al fin y al cabo, ¿para qué sirve el matrimonio? Algunos expertos auguran la eliminación total de la institución matrimonial, aunque en la década del 80 la mayoría de las personas se casarán al menos una vez. Son varias las alternativas que tendrán: la soltería, que ya no excluye las relaciones sexuales; el concubinato, parejas homosexuales; para las mujeres, maternidad sin matrimonio, sin mencionar la moda de la vida comunal. Algunas autoridades afirman: el cambio de pareja es algo previsible, comprensible y aún conveniente. Nos alejaremos del concepto del matrimonio para toda la vida. Con el relajamiento de las actitudes hacia la sexualidad, tales cambios recibirán un impulso, según los expertos conspiradores. La legalización del aborto y el desarrollo de los medios anticonceptivos, entre ellos una vacuna para prevenir el embarazo, implantes bajo la piel y una píldora para hombres, harán de la facultad sexual un juguete y una diversión, pero no un medio para tener hijos. Como es innegable que el baluarte de una sociedad estable y permanente es su estructura familiar sólida, lo anterior señala un hecho absoluto. La civilización, tal como la conocemos, está decayendo y acabará por desintegrarse, a menos que intervenga una gran mano fuerte e invisible para salvar a esta sociedad enferma. Antes de correr el telón sobre esta escena del mundo en la década del 80, recordemos que el mundo en revolución se ha sublevado contra muchas cosas, no solo contra las represiones sexuales del pasado. La vertiginosa decadencia actual de la humanidad toca muchos aspectos distintos fuera de la sexualidad. La estructura de la familia se ve amenazada por diversos factores, además de la promiscuidad sexual. La ola de desenfreno sexual, especialmente entre jóvenes, viene acompañada de otros vicios que causan gusto, excitación y placer a los sentidos. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, el tabaco, el cine depravado, la delincuencia y la violencia. Los jóvenes viven ansiosos de sensaciones excitantes y voluptuosas, algunas de las cuales deleitan el sentido del tacto, otras la vista y otras el oído, como la música rock y disco con su ritmo sensual. Algunas van por la vía del olfato. El humo del cigarrillo se huele. Los avisos publicitarios de cigarrillo hablan del sabor, mas el humo no tiene sabor. Así como el humo del tabaco causa adicción por la vía olfatoria y afecta tanto el cuerpo como la mente, también la marihuana, el opio y otras clases de humo afectan la mente y producen un estímulo. El individuo experimenta sensaciones nuevas y desconocidas, y más aún con la heroína y otros narcóticos fuertes. Casi todos los que emplean este tipo de drogas comenzaron con marihuana. El cine complace por medio de la vista y el oído. Los niños pasan horas enteras embelesados ante el televisor.
el cual les brinda sueños prefabricados. Esto no solamente entorpece el intelecto, sino que también inyecta en la mente de jóvenes y adultos el veneno mortal de la conspiración contra la familia y el hogar. No nos engañemos, la televisión es un negocio que solo busca divertir. De vez en cuando se ve algún programa educativo o un documental que bien vale la pena. Pero en la mayoría de los países la televisión es un negocio con fines de lucro. Ofrece distracción para poder presentar incontables comerciales que instan al televidente a adquirir toda suerte de bienes y servicios. Los artistas y locutores, aun los que presentan noticias, advierten al público que no se vaya durante la pausa para comerciales, porque dentro de un momento regresarán. Así se presiona al televidente para que escuche dócilmente mientras el vendedor le inyecta en la mente su dosis de propaganda comercial. Otro mal del mundo moderno que pocos reconocen como tal es la esposa y madre que trabaja fuera del hogar. La vida de familia ha dado un vuelco enorme. Los adolescentes experimentan con la sexualidad mientras sus padres trabajan. Los hijos no comen con sus padres, suelen ir al cine sin ninguna supervisión paterna. Los padres tienen su propia vida y amistades independientemente de los hijos. No se les ocurre educar a sus hijos, estar con ellos, esforzarse por mantener la relación de familia. Esto es abandonar sus obligaciones como padres, y tarde o temprano tendrán que dar cuentas por ello. Los jóvenes de hoy poco saben de la situación que reinaba en materia de familia y sexualidad antes de la Segunda Guerra Mundial. El mundo llevaba unos 4000 años con muy poco cambio en este aspecto. La época anterior a la guerra era tan distinta de la actual como el día de la noche. Los padres, entonces como ahora, no enseñaban nada a sus niños porque ellos mismos eran demasiado ignorantes, y además el tema era demasiado desconcertante. Se mantenía a los hijos inocentes por medio de la ignorancia hasta el matrimonio, con la esperanza de que entonces el instinto los guiaría. Pero el instinto no les enseñaba. Los seres humanos, a diferencia de los animales, carecen de instinto. Ciegos, armados de un débil barniz de conocimientos tergiversados adquiridos en la calle, los recién casados avanzaban penosamente por el camino de la desilusión, los sueños frustrados, el resentimiento y con demasiada frecuencia la disolución del hogar, si bien el divorcio era mucho más raro que ahora. Es cierto que la gran mayoría de las jóvenes se conservaban puras. La mujer que había perdido la virginidad antes del matrimonio había perdido también el honor, mas se había establecido una moral doble. El hombre exigía una virgen por esposa, aunque estimaba en muy poco su propia virtud masculina. Los menores de 30 años desconocen en gran medida las actitudes y el comportamiento en tiempos de la preguerra, y si hoy resucitara alguna joven que hubiese muerto a la edad de 22 años en 1917, miraría con horror el comportamiento y la mentalidad de las chicas de esa edad hoy. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Cuál fue el origen de la moral cristiana tradicional? ¿Qué fue lo que desencadenó la llamada nueva moral? ¿Cómo llegaron a ser aceptadas las nuevas normas de comportamiento? ¿Cómo es que el mundo, tras siglos de represión y mojigatería, se lanzó frenéticamente al libertinaje sexual? ¿Cuál es la pura verdad? ¿Cuáles son los valores y principios válidos? ¿El concepto que reinó antes de la guerra era mejor para la humanidad? ¿La nueva moral es un paso hacia adelante? ¿Es algo conveniente? Quienes vivieron antes del siglo XX se quedarían estupefactos al ver la vida de nuestra época. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial se creía firmemente en el matrimonio y la familia. Mi propia familia era típica de la época. No conocí un divorcio ni un hogar deshecho entre mis familiares ni antepasados. El matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Cualquier otra cosa, cualquier otro modo de vida habría sido inusitado y escandaloso. ¿Por qué cambiaron las cosas tan radicalmente? Capítulo 1. El mundo en revolución. ¿Por qué fue necesario este libro?
¿Por qué tuvo tanta acogida la nueva moral? ¿Qué norma moral prevaleció en el mundo occidental hasta 1914? ¿Era buena o mala? ¿La revolución que barrió al mundo ha traído algo mejor? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles las causas? No se trata de una revolución moral solamente. El mundo está siendo sacudido por un vuelco enorme en la política, la economía, la ciencia y la tecnología, la educación, las prácticas laborales, los valores sociales y aún la religión. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo entero se ha convulsionado así? Y especialmente, ¿por qué en el campo de la moral? Más tarde hablaremos de las causas específicas. Las autoridades, psicoanalistas y médicos dictaminaron que los principios morales debían revisarse, y se revisaron radicalmente, bajo el nombre de la nueva moral. Empero, muy pocos saben de dónde provino la idea de que la sexualidad es vergonzosa, ni qué fue lo que impulsó la revolución moral. Los hechos reales son más extraños que la ficción. Terminada la Primera Guerra Mundial, el mundo comenzó a verse inundado de libros, folletos y artículos sobre el tema de la sexualidad. No obstante, en ninguno de ellos se expone la dimensión más necesaria, el conocimiento esencial desconocido hasta ahora. Respiramos un ambiente de protesta. La rebelión se extiende por todas partes y contra casi todo. En especial, estamos viviendo una rebelión contra los códigos morales represivos del cristianismo tradicional. Opuestos a toda autoridad eclesiástica, los rebeldes se han ido hasta el otro extremo, abrazando lo que se ha denominado la nueva moral. Casi todo el mundo desconoce los hechos reales. ¿Cuál fue el origen verdadero de la moral cristiana tradicional? ¿Vino de Cristo, de los apóstoles, de la Biblia? ¿Cómo se incendió la mecha de la revolución moral que ha arrojado al mundo a la era del libertinaje sexual? El cristianismo, después de su primera generación, absorbió gran parte de la filosofía de los griegos y calificó a la sexualidad de pecaminosa. Desde entonces, el cristianismo tradicional ha basado sus enseñanzas morales en este concepto. ¿Acaso Cristo enseñó que la sexualidad en sí es vergonzosa o mala? Claro que no. Jesús jamás contradijo las escrituras que declaran que la sexualidad fue creada por Dios y todo lo que había creado. Dios mismo lo llamó bueno en gran manera. Génesis 1:31. Lo que Jesús condenó fueron las malas prácticas sexuales, realizadas en circunstancias o con fines incorrectos. Perdonó a una adúltera arrepentida, advirtiéndole, vete y no peques más. Juan 8:11. Los primeros apóstoles jamás se apartaron de esta enseñanza y la Biblia entera nos enseña lo mismo. ¿Cuál fue entonces el verdadero origen de la actitud de vergüenza ante la sexualidad? Entró en el mundo romano como parte de la religión babilónica de los misterios. ¿Y cómo llegó a formar parte del pensamiento cristiano? Los hechos son más extraños que la ficción. Ciertamente no la enseñaron ni los hebreos, ni Jesús, ni tampoco la iglesia primitiva de Dios. Llegó al mundo romano a través de Grecia, que a su vez la había recibido de Egipto. Pero sus raíces se extienden aún más allá de Egipto, a un origen que revelaremos en el siguiente capítulo. El mundo romano de los 2 primeros siglos de nuestra era estaba saturado de escuelas paganas, diseñadas según el modelo establecido por Platón. Este filósofo griego tenía un concepto dualista de la sexualidad, impartido a él por su maestro Sócrates, quien fue un pervertido sexual. Dicho concepto se había establecido en el mundo griego como hipótesis básica de todo el pensamiento, la literatura y la religión. Según este concepto dualista, lo único de valía en el hombre es su espíritu. Su cuerpo solo es un impedimento, y la sexualidad, siendo considerada un aspecto físico, es tenida por baja y degradante, un acto que rebaja al hombre al nivel de las bestias. En tal concepto se basaban las enseñanzas en las escuelas paganas de todo el Imperio Romano. No había escuelas cristianas, y habría sido imposible establecerlas, ya que los libros de texto se escribían
laboriosamente a mano, uno por uno, y todos los existentes eran paganos. La prensa no sería inventada hasta siglos más tarde. Los cristianos de la segunda y tercera generación se educaron en aquellas escuelas paganas. Ya para principios del siglo VI, el concepto dualista de la sexualidad estaba firmemente arraigado en el cristianismo occidental. Las iglesias cristianas de hoy lo enseñan aún, si bien algunas son más estrictas en su cumplimiento que otras. ¿Cuáles fueron los frutos de este concepto dualista de la virtud? El 90% de los matrimonios eran infelices, muchos completamente desdichados e insoportables, a causa de la ignorancia y los conceptos falsos de la sexualidad. Muchas esposas eran prácticamente violadas en su noche de bodas. El sorprendido esposo no tenía intenciones de maltratarla, pero era totalmente ignorante. Necesitaba instrucciones y éstas le habían sido negadas. Muchas esposas calificaban a sus maridos de bestias. Ignoraban que las bestias, guiadas por el instinto, no hacen tales cosas. Los esposos calificaban a sus esposas de frías y con demasiada frecuencia empezaban a visitar prostitutas. Este es el precio de la ignorancia. Con las dos guerras mundiales surgieron grandes cambios en el mundo occidental. El pensamiento, las normas de conducta, las costumbres sociales y la doble moral sufrieron un vuelco. La América Latina no podía permanecer ajena a esta ola de cambio. La mayoría de sus mujeres adquirieron el derecho de voto y muchas comenzaron a trabajar, independizándose económicamente de sus esposos. Alrededor de 1904, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, había sentado una teoría revolucionaria, fruto de sus experiencias e investigaciones clínicas. Dictaminó que la represión, la vergüenza y la ignorancia en materia sexual eran causantes de neurosis y otros desequilibrios mentales. Freud y sus seguidores en la naciente profesión de la psiquiatría abogaron por la divulgación de estos conocimientos y la libertad sexual como una panacea. Si las alteraciones neuróticas eran producto de la represión y la continencia, ¿por qué no invertir la moral? Romper el tabú de las restricciones, darle a la sexualidad un nuevo carácter, comenzar a verla como algo bueno, nada vergonzoso, degradante ni malo, cualquiera que fuere su aplicación dentro o fuera del matrimonio. Al término de la Primera Guerra Mundial, las conclusiones revolucionarias de Freud acabaron por hacer abolir las barreras legales que antes existían en muchos países. Simultáneamente comenzaron a derrumbarse las barreras morales. Suprimidas las restricciones legales contra la educación sexual, médicos y psicoanalistas comenzaron a escribir innumerables volúmenes sobre la sexualidad. Hasta entonces, la publicación de conocimientos en otros campos del saber había adquirido un ritmo cada vez más acelerado, mientras el delicado tema de la sexualidad se reservaba a la profesión médica y afines. Ahora comenzaron a llover sobre el público toda clase de publicaciones que trataban el tema de la sexualidad. Hoy en los puestos de revistas es difícil hallar una que no tenga al menos un artículo sobre la sexualidad. El tema se trata aún en las revistas más conservadoras y hay otras, no nos referimos a las pornográficas, dedicadas totalmente a este tema. Sin embargo, en este torrente de literatura sexual ha habido una omisión criminal. Se ha dejado de lado la dimensión más esencial. El mundo se ha declarado en contra de las restricciones. La revolución está en marcha contra el falso pudor, la represión y la ignorancia. El nuevo conocimiento sexual, sin su dimensión más necesaria, está siendo consumido por mentes ávidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la moral se fue cuesta abajo y ahora estamos cayendo en un estado de desenfreno total. Hoy cunde la pornografía. Un país tras otro ha descubierto que la pornografía es un jugoso negocio. Ya han pasado de moda los restaurantes donde las camareras atendían con el torso desnudo. Fueron reemplazados por otros en donde se desnudan todo el cuerpo. Y por último, en muchos lugares se presenta lo máximo, el acto sexual en vivo en un escenario. Como ya dijimos, los rebeldes han rechazado la autoridad eclesiástica. Entonces, ¿quién es el llamado a sentar un código moral recto?
¿Sabemos realmente distinguir entre el bien y el mal? A fin de cuentas, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo mejor para cada individuo? En general, se supone que toda persona cuerda sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero, ¿de hecho lo saben? Para los millones de católicos romanos, toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado, y por tanto mala. Algunos no católicos están de acuerdo, mas al mismo tiempo, millares están abogando por la nueva moral, o libertad sexual absoluta, teniendo por malas la represión y la continencia. Incluso un gran sector del catolicismo está relajando sus conceptos. Entre uno y otro extremo hay toda una variedad de opiniones. ¿Cuál es la verdad? La trágica verdad es que se ha perdido la dimensión más vital en el conocimiento sexual. En la moderna rebelión contra casi todo, incluyendo los tabúes puritanos, el mundo tiende a rechazar toda autoridad, abandonándose cada vez más a la impulsividad y al desenfreno. Muchos, incluyendo a algunos psiquiatras, ponen en duda la institución matrimonial misma. ¿Quién dio origen a la costumbre matrimonial y cuándo fue instituida? Si el hombre es apenas un animal superior, ¿en qué momento de su evolución empezó el matrimonio con la vida familiar y de hogar? ¿Y por qué? ¿Por qué se reproducen los animales pero no se casan? El matrimonio no es necesario para la reproducción. ¿Necesitamos que alguna autoridad establezca qué es bueno y malo en la sexualidad y el matrimonio? ¿Es perjudicial la libertad sexual con mutuo consentimiento? ¿Es malo el adulterio? ¿Beneficia a quienes lo practican o los perjudica? Veamos lo que la ciencia moderna y el método científico han contribuido al respecto. Al lector le espera conocimiento nuevo, de importancia vital. Capítulo 2. ¿Cuál es la dimensión desconocida? ¿Qué época la nuestra? Una era de explosión de conocimientos. Este siglo se ha caracterizado por un auge extraordinario de la información en todos los campos. Pocos se dan cuenta de la aceleración con que esto ha sucedido. Los conocimientos sexuales comenzaron a divulgarse al público solo a partir de la Primera Guerra Mundial, y en muchos países esto no ocurrió hasta años más tarde. La ignorancia medieval, la represión y la actitud de vergüenza frente a la sexualidad fueron causas de innumerables frustraciones y de matrimonios terriblemente desdichados. Pero con la actual difusión de conocimientos sexuales y con el libertinaje de la nueva moral, el mundo occidental ha ido de mal en peor. ¿Por qué? Porque la información sobre la sexualidad y el matrimonio ha sido divulgada al público sin su dimensión más necesaria. Esta dimensión vital ha faltado no solo en el campo de la sexualidad y el matrimonio, sino en todos los campos de la ciencia y el saber. Para comprender esto mejor debemos saber cuál fue el ímpetu detrás de la explosión de conocimientos y cómo se perdió la dimensión esencial del saber. El aumento espectacular del conocimiento en el mundo comenzó hace apenas unos 170 años con el advenimiento de la ciencia moderna. Al principio, el desarrollo fue relativamente lento en el campo científico y en el tecnológico, pero poco a poco fue adquiriendo impulso hasta culminar en una verdadera explosión de conocimientos. En mi niñez eran de uso corriente las lámparas de queroseno, los coches de caballo y las tranvías de mula. La radio, la televisión y el avión eran desconocidos. Es difícil ahora imaginarse aquel mundo que durante miles de años siguió un mismo rumbo sin mayores progresos materiales. Era un mundo esencialmente agrícola. Los medios de producción eran los más primitivos. El arado de hierro fundido no se inventó hasta 1797 y el de disco en 1896, cuando yo era niño. La primera cosechadora fue inventada en 1836. Durante el transcurso de aquellos largos milenios, el mundo estuvo prácticamente sin medios de transporte y comunicación. El transporte terrestre se reducía a la mula, el camello, el elefante o el caballo. En el mar se navegaba lentamente a vela. El primer buque de vapor tocó agua en 1803.
El teléfono no fue inventado hasta 1876 y el radiotelégrafo apareció en 1896. Solo en el lapso de mi vida hemos pasado vertiginosamente por la era de la máquina, la era de los aviones reactores, la era nuclear y la era espacial. ¿Qué fue lo que estimuló tan acelerado desarrollo material? Ocurrió simultáneamente con el despertar económico de dos naciones, Inglaterra y los Estados Unidos, a partir de 1800. Con el auge de riqueza y poderío, las naciones emprendieron su camino por la senda del materialismo. Los científicos nos aseguraron que la humanidad había progresado hasta el punto de poder desechar la muleta supersticiosa de la creencia en Dios y la religión. Ahora podíamos confiar en el nuevo Mesías, la ciencia moderna. Nos dijeron, una vez adquiridos los conocimientos suficientes, resolveremos todos los problemas de la humanidad y curaremos todos los males del mundo. Para ello, la ciencia moderna se valdría del uso intensificado de los mismos elementos que venía usando la humanidad a lo largo de toda su historia: la observación, la experimentación y el razonamiento humano. De esta manera, la producción de conocimientos ha aumentado a pasos agigantados en todos los campos, incluyendo el de la sexualidad. Paradójicamente, los males, los problemas y los sufrimientos de la humanidad han aumentado con igual rapidez. En una sola década, de 1960 a 1970, los conocimientos humanos se duplicaron, pero en el transcurso de estos años también se duplicaron los males del mundo. El progreso en los años 70 fue análogo. ¿Por qué no es efectiva la fórmula de que basta adquirir más conocimiento para encontrar las soluciones? A mayor conocimiento hemos visto mayores males. Esta es la verdad, escueta y fría, que no se puede negar. ¿Es malo poseer o adquirir conocimiento? Desde luego que no. ¿Queremos desalentar la búsqueda del mismo? De ninguna manera. Por otro lado, reconozcamos que los males del mundo han aumentado a la par con el conocimiento. No que el conocimiento los haya causado necesariamente, pero no curó los males ya existentes ni evitó otros nuevos. Tiene que haber una laguna en el conocimiento del hombre, una dimensión desconocida. Ya es hora de que entendamos cuál es. Todo efecto tiene una causa. Tiene que haber una causa para todos los males de este mundo. Tiene que haber una causa para el empeoramiento del problema moral. Existen dos clases de conocimiento, el correcto y el falso. Mientras la producción desenfrenada de conocimientos continúa, los eruditos de nuestras universidades se empeñan en conservar la libertad académica. La libertad académica se define como el pensamiento independiente al que tienen derecho profesores, estudiantes, científicos y eruditos en su búsqueda del saber. La ciencia en general y la educación superior en particular han invocado la libertad académica para postular una creación sin creador. Se han dedicado a la producción de conocimientos rechazando de plano la posibilidad de lo milagroso, lo sobrenatural, la existencia de un Dios o de cualquier cosa fuera de lo material. Han rechazado la revelación como fuente de conocimiento básico. Cuando investigué por primera vez la teoría de la evolución, estudié las obras de Darwin, Haeckel, Huxley, Bock, Chamberlain y otros expositores de la teoría. Pero también analicé el otro punto de vista. Me atrevería a decir que la mayoría de quienes han cursado estudios superiores en los últimos 50 años han absorbido y aceptado sin titubear la teoría de la evolución, sin examinar objetivamente las pruebas bíblicas de una creación divina. La teoría de la evolución es lo aceptable, lo bien visto para los eruditos. En la mayoría de las instituciones de educación superior, el libro de mayor venta en el mundo ha sido rechazado sin concederle audiencia. ¿Acaso no es humano equivocarse? ¿No es posible que estas mentes eruditas hayan sido engañadas? ¿Cómo considerar infalibles e incapaces de cometer un error a quienes estudian solo uno de los puntos de vista? Durante muchos años he observado que los errores suelen fundarse sobre premisas básicas que son falsas.
Se supone que éstas son incontrovertibles, se aceptan sin vacilar y se estructura sobre ellas el pensamiento. La premisa básica del conocimiento de nuestros tiempos ha sido el concepto evolucionista. Es el ente a través del cual se miran todas las cosas. Sin embargo, carece de pruebas concluyentes y por consiguiente continúa siendo una teoría. Además, por su misma naturaleza no puede ser comprobada. Es una fe, y para quienes abrazan esta fe, dudar de ella es una herejía académica. Entonces, ¿nos atreveremos a dudar de las teorías aceptadas por la gran mayoría de los eruditos? ¿Constituye una herejía debatir sus conclusiones y exigir pruebas? ¿Es una herejía académica analizar la otra cara de la moneda? Invoquemos nosotros la libertad académica para examinar cuidadosamente lo que ha sido rechazado sin estudio previo. Antes de proseguir, podría resultar interesante y revelador permitirnos un poco de libertad académica para examinar sin prejuicios la narrativa bíblica del fruto prohibido. Esta revelación describe el primer acontecimiento crucial en la experiencia humana, el cual cambió el curso de la historia. Los 3 primeros capítulos de la Biblia nos dicen algo acerca de la sexualidad y el matrimonio. Al fin y al cabo, el hombre y la mujer estaban desnudos. Es obvio que muy pocos, sean científicos, eruditos o teólogos, han leído este relato con la más mínima sospecha de que en él hallarían una explicación del origen del método científico empleado en la producción de conocimiento, o que podría revelar la fuente misma de aquella importantísima dimensión desconocida. Ciertamente casi nadie, ni siquiera los teólogos, ha comprendido lo que este relato realmente dice. Nuestro análisis de la narración del fruto prohibido debe comenzar por el principio, el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios. Esta afirmación pone de manifiesto la existencia de Dios antes de todas las cosas. No es un postulado ni una conjetura, sino una afirmación tajante. Creó Dios los cielos y la tierra. Sea realidad o ficción, verdad o error, eso es lo que fue escrito en el libro que afirma ser la palabra revelada de Dios. Se indica que algo tremendo ocurrió entre el momento de la creación de la tierra, versículo 1, y lo descrito en el versículo 2. Y la tierra se tornó, desordenada y vacía. En hebreo las palabras tohu y bohu, traducidas como desordenada y vacía, significan ruina, confusión, vacío. Los acontecimientos que tuvieron lugar entre estos 2 versículos aparecen revelados en otros pasajes de la Biblia. Cualquier lapso pudo haber transcurrido entre ellos. La creación original pudo haber sucedido millones de años antes de la situación descrita en el versículo 2. En el versículo 26 del capítulo 1 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otros pasajes afirman que el hombre tiene la misma forma que Dios, pero con esta diferencia: Dios está compuesto de espíritu, mientras que el hombre está compuesto de materia física. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta es una afirmación absoluta de que Dios diseñó y creó la sexualidad. Leamos Génesis 2:7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea traducida como ser viviente es nefesh, misma que en otras partes de la Biblia, Salmos 23:3 y 42:1, por ejemplo, se traduce como alma. Este versículo dice claramente que nefesh está compuesto de sustancia material. Es, pues, una afirmación inequívoca de que el hombre fue creado de materia física y que lo denominado alma en algunas partes de la Biblia no se refiere a ningún elemento espiritual, sino a un ser viviente humano o animal. Entonces se nos dice que Dios plantó un huerto o parque en Edén y puso allí al hombre que había hecho. Nótense los siguientes hechos. Se afirma que el hombre y la mujer fueron la última obra creada en el 6º día de la semana, primer capítulo del Génesis. Fueron creados tal como nacemos nosotros, con mentes humanas exentas de conocimiento.
pero fueron creados como adultos, con la capacidad mental de un adulto, capaces de recibir conocimiento y razonar con él. Entonces el Creador empezó inmediatamente a darles instrucciones básicas, incluyendo, claro está, instrucciones acerca del matrimonio y la sexualidad. Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Por otra parte, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 1:28 y 2:25. Claramente, Dios no les inculcó sentimientos de vergüenza. Al terminar sus instrucciones iniciales, que abarcaban los temas de la sexualidad y la reproducción, no había noción alguna de indecencia ni vergüenza por lo que Dios había diseñado y creado. Tengamos presente que el relato es muy breve y solo nos cuenta los hechos más destacados. Todo indica que Dios les impartió las instrucciones básicas suficientes para sus necesidades del momento. Solo los puntos más importantes de tales instrucciones se resume aquí. Sin embargo, lo que nos cuenta este relato basta para demostrar que recibieron instrucciones amplias en cuanto al camino de vida que causaría efectos buenos: felicidad, prosperidad, comodidad, interés por la vida y abundante bienestar. Nótese cuánta enseñanza se resume en pocas palabras. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:9, 16 y 17. Dios le advirtió a Adán que era mortal, que podía morir. Le dijo que había sido formado de la tierra, versículo 7, y también: polvo eres y al polvo volverás. Capítulo 3, versículo 19. Veamos lo que este pasaje revela y simboliza. El árbol de la vida simboliza la vida eterna. Adán y Eva no poseían vida eterna. Dios se la ofrecía como un don gratuito. Adán y Eva debían tomar una decisión. En el huerto había otro árbol simbólico, el de la ciencia del bien y del mal. La decisión errada de tomar de aquel árbol prohibido llevaría consigo la pena de muerte. Ciertamente morirás, dijo Dios, si optaban por desobedecer y tomar de él. Esto se expresa en otras palabras en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La siguiente es la definición bíblica del pecado. El pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. En esta comparación de pasajes se puede observar que Dios reveló el Evangelio a Adán y Eva. Es necesario comprender que básicamente existen solo dos maneras de vivir, dos filosofías divergentes, que se orientan en direcciones diametralmente opuestas. Una es el camino del dar, la otra el camino del obtener. Más específicamente, una es el camino del amor, la humildad y el interés tan sincero por el bienestar de los demás, como el que cada uno tiene por sí mismo. Es el camino de la cooperación, la paciencia y la bondad, de servir, compartir y ayudar. Más importante aún, es el camino de la obediencia a Dios, de la confianza en Él y de la adoración exclusiva a Él. Es una vida orientada hacia Dios, basada en amor a Dios y amor al prójimo. El camino contrario es egocéntrico, es el camino de la vanidad, de la lujuria y la avaricia, el de la rivalidad y la envidia, que produce celos e indiferencia por el bienestar ajeno. Pocos comprenden esta verdad esencial. El camino del dar es una ley espiritual e invisible, pero inexorable. Es la ley que está resumida en los 10 mandamientos. Es una ley tan real, tan absoluta como la ley de la gravedad. Gobierna y regula todas las relaciones humanas. Siendo Dios el hacedor del hombre, creador de toda materia, fuerza y energía, creador de las leyes de la física, la química, la gravedad y la inercia, ¿acaso resulta extraño que también haya creado y puesto en vigor esta ley espiritual como fuente y causa de todo bien para el hombre? Si el Creador es un Dios de amor y si es todopoderoso, ¿acaso obraría de otra manera? ¿Habría dejado al hombre sin un camino, una causa que le trajera paz, felicidad, prosperidad, éxito y abundante bienestar? Repetimos, todo efecto tiene que tener una causa.
Para que haya paz, felicidad y bienestar abundantes, tiene que haber algo que los cause. Dios no sería Dios si no dispusiera una causa para todo el bien deseado. Comprendamos que por amor a la humanidad que Él creó, Dios estableció y puso en vigor esta ley espiritual inexorable, que constituye la causa de todo buen efecto. En síntesis, la muerte es el castigo por el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Transgredir la ley es rechazar el camino que causaría el bien deseado por el hombre y seguir aquel que causa todo mal. Dios prohibió a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. ¿Por qué? Porque deseaba que escogieran el camino del bien. Deseaba evitar que ellos mismos se ocasionaran males, tristezas, penas, dolores y desdichas. Por tanto, tomar de aquel fruto equivaldría simbólicamente a transgredir la ley espiritual de Dios. Tomar del árbol de la vida simbolizaría recibir en el don del Espíritu Santo de Dios, o sea, el amor mismo de Dios, Romanos 5:5, el cual cumple esta ley espiritual, Romanos 13:10. El Espíritu Santo es dado por Dios solamente a quienes obedecen su ley, Hechos 5:32. Al establecer la pena de muerte y prevenir contra ella, un Dios justo tenía que haber revelado a los seres humanos la ley espiritual cuya transgresión acarrearía tal pena. Se trataba de la ley que se encuentra codificada en los 10 mandamientos. Recuérdese que la Biblia no presenta los detalles, sino apenas un resumen general de lo que Dios les enseñó. Él les explicó claramente a Adán y Eva su camino de vida, el camino del altruismo, el del dar. Esta es su ley espiritual inexorable, que causa todo bien y que ya estaba en vigor entonces. También les explicó el camino que causa los males, la transgresión de aquella ley. Si ellos no hubiesen sabido cuál era la ley, mal podría haberles dicho que al desobedecerla ciertamente morirían. Expresado más claramente, Dios permitió que el hombre escogiera entre causar todo el bien y recibir la vida eterna o causar el mal. Es la humanidad, no Dios, quien causa todos los males del hombre. Corresponde al hombre escoger, y lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. He aquí el punto crucial. Adán y Eva tenían que creerle a Dios, pues la ley espiritual es tan invisible como las leyes de la gravedad y la inercia. Ellos no podían ver esta ley. Es una ley espiritual, pero Dios ya les había explicado el camino del bien y el camino del mal. Ahora veamos el capítulo 3 del Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Versículo 1. Gran parte de la Biblia está escrita en símbolos. Sin embargo, la Biblia explica su propio simbolismo. Aunque hoy en día no está de moda creer en el diablo, la Biblia habla claramente de un diablo llamado Satanás. En Apocalipsis 12:9 y 22, el símbolo de la serpiente representa al diablo. Ahora veamos lo que sucedió cuando llegó la tentación. Satanás, con astucia, se dirigió primero a la mujer. Influyó en el hombre por medio de su esposa. Satanás le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículos 1 al 5. Esta narración atribuye al diablo una astucia sutil. Primero desacredita a Dios, diciendo en efecto, no se puede confiar en la palabra de Dios. Él dice que ustedes son mortales, que pueden morir, pero él sabe que eso no es verdad. Sabe que sus mentes son tan perfectas que ustedes pueden ser Dios. Es prerrogativa de Dios determinar qué es el bien y qué es pecado, qué es bueno y qué es malo. Él no ha delegado este derecho o facultad al hombre, mas sí nos obliga a decidir si vamos a pecar o si vamos a obedecer su ley. Para determinar qué es bueno, se necesita el poder creativo para establecer y poner en vigor leyes inquebrantables como esta ley espiritual o las leyes físicas y químicas. Una ley que, en forma automática, causa el bien si se acata y el mal si se viola.
Adán y Eva solo tenían la palabra de Dios como prueba de que eran mortales. Ahora Satanás la ponía en duda, diciendo que ellos eran almas inmortales. ¿A quién debían creer? No tenían prueba alguna, salvo la palabra de Dios. Ahora Satanás la desacreditaba sosteniendo lo contrario. Les dijo que sus poderes intelectuales eran tan grandes que ellos mismos podían determinar qué era bueno y qué era malo. Esto es prerrogativa de Dios. Podréis ser Dios, les dijo. De esta manera, Satanás apelaba a su vanidad humana. Tengamos presente que acababan de ser creados con mentes humanas perfectas. No tenían mentes divinas, sino mentes humanas perfectas. Pero dieron entrada a la idea de que poseían poderes intelectuales tan grandes que podían asumir la prerrogativa divina y determinar ellos mismos qué es el bien y qué es el mal. Se llenaron de vanidad intelectual, estaban encantados, dominados por la idea, intoxicados de vanidad. Al fin y al cabo, ¿cómo estar seguros de que Dios les había dicho la verdad? Ellos observaron, versículo 6, que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Se había estimulado su vanidad intelectual, y transportados por ella, utilizaron su razonamiento humano. Optaron por rechazar la revelación impartida por Dios y realizar el primer experimento científico. Tomaron del fruto prohibido y se lo comieron. Tomaron para sí la prerrogativa de definir lo que está bien y lo que está mal. Al hacerlo, rechazaron el camino que se orienta hacia Dios, el de su ley espiritual, y escogieron necesariamente el camino opuesto. Fueron los primeros en determinar por sí mismos lo que es justo y lo que es pecado. Desde entonces, la humanidad ha continuado haciendo lo que a ella le parece bien. ¿Cómo procedieron? 1. Rechazaron la revelación. 2. Utilizaron la observación. 3. Experimentaron. Y 4. Emplearon el razonamiento humano. Este es precisamente el método científico utilizado por la ciencia moderna. El resultado de aquel experimento: murieron. Produjeron además el primer hijo delincuente, el primer criminal y asesino. En su procedimiento científico habían pasado por alto la dimensión más esencial del conocimiento. Hay muchas verdades básicas e importantes que están más allá del poder de descubrimiento del hombre. Conocimiento tan importante como ¿qué es el hombre? ¿Por qué fue puesto sobre la tierra? ¿Y qué propósito tiene su vida? Y si existe un propósito, ¿cuál es? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Cuál es el camino hacia la paz? Todas las naciones buscan y luchan por la paz, y sin embargo, lo único que consiguen es la guerra. ¿Cuáles son los verdaderos valores en la vida? Los valores que este mundo persigue son los falsos. Estas son las cosas más fundamentales e importantes que el hombre debe saber. Sin embargo, es conocimiento que buscará en vano, pues solamente podrá adquirirlo por medio de la revelación. El origen de la tierra, cuándo ésta apareció, cuánto hace que existe sobre ella la vida humana, los misterios de los orígenes, todas estas cosas absorben el tiempo, el pensamiento, la investigación y el raciocinio de filósofos, científicos e historiadores. Pero los resultados de tanto esfuerzo no pasan de ser teorías o hipótesis, nunca pruebas. Solamente la revelación nos habría dado el conocimiento verdadero. Al tomar el fruto prohibido, los primeros seres humanos tomaron para sí la determinación del bien y del mal. Al hacerlo, repetimos, pasaron por alto el hecho de que la ley espiritual de Dios, la cual sigue funcionando activa e inexorablemente, es el camino del bien, la causa de todo bien, y que su transgresión es el camino y la causa del mal. Ellos y la humanidad después de ellos, al tomar para sí la determinación de qué es bueno, necesariamente emprendieron el camino contrario a la ley de Dios. Este camino ha producido la lluvia de males que caen sobre este mundo enfermo. Se hicieron competidores del Dios viviente. Por eso es que Romanos 8:7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión que falta en el conocimiento sexual y en todo conocimiento? Es la revelación divina.
Pues si bien fue rechazada por los primeros seres humanos y por la humanidad en general, lo cierto es que Dios le dio al hombre su revelación del conocimiento básico. La tenemos por escrito. La Santa Biblia constituye aquella revelación. Contiene historia, instrucción, profecía y revelación de conocimientos básicos. La Biblia no contiene todo el saber, sino aquel conocimiento fundamental que de otra manera sería inaccesible para el hombre. ¿En qué falla, pues, la producción de conocimiento? En que la dimensión más vital está ausente. Hemos dicho que el error suele surgir cuando se da por sentada una premisa falsa, aceptada sin prueba alguna, y sobre ella se desarrolla el razonamiento. Al resultar falsa la hipótesis o premisa que sirvió de base, toda la estructura fundada sobre ella se derrumba. Hemos dicho que los elementos de la ciencia moderna son la observación, la experimentación y el razonamiento. ¿Es un error emplearlos? De ninguna manera. El error está en rechazar la revelación, pues ella constituye la verdadera premisa básica. Cuando el hombre la sustituye por sus propias hipótesis falsas, se pierde la dimensión más vital del conocimiento. La palabra de Dios, su manual de instrucciones para la humanidad, constituye el fundamento de todo saber. No contiene todo el conocimiento, pero sí es el fundamento o premisa básica. Es el punto de partida, el concepto que nos orienta en la adquisición de más conocimiento. La intención de Dios es que el hombre adquiera más conocimiento. Él nos dio la base o premisa fundamental para explorar y medir, medios para producir laboratorios e instrumentos, medios de experimentación, y nos dio una mente con capacidad asombrosa para pensar. Hoy, mientras escribo, viajo en avión de Singapur a Manila. Si el piloto hubiese partido hacia otra dirección, quizá habríamos aterrizado en la India o en Australia. Algo análogo puede decirse de la producción de conocimiento. Es necesario orientarse bien desde el primer paso, partiendo de una premisa correcta. Dios quiso que el hombre utilizara la observación, la experimentación y el razonamiento humano. Él nos dio la base o punto de partida. Nos encaminó en la dirección correcta, con el concepto adecuado. Mas nuestros primeros padres rechazaron la dimensión más esencial de todo conocimiento, y la humanidad ha seguido sus pasos. Ha rechazado el fundamento que Él dio y ha producido conocimientos sin ninguna base, estructurados sobre premisas falsas. Es por esta razón que el conocimiento producido por el hombre no ha podido resolver los problemas de la humanidad, ni curar los males del mundo. Los productores de equipos electrónicos y mecánicos envían con sus productos un manual de instrucciones. La Biblia es el manual de instrucciones enviado por nuestro Hacedor para el hombre. Para quienes estén dispuestos a ver la realidad, 6.000 años de miseria, desdichas y males humanos deben ser prueba suficiente de que la humanidad, empezando por nuestros primeros padres, al rechazar la revelación divina, rechazó la dimensión más vital de todo el conocimiento. En los capítulos siguientes estudiaremos los importantes temas de la sexualidad y el matrimonio, basándonos en la dimensión vital que había quedado desconocida durante tantos siglos, pero que ahora, por primera vez, es puesta al alcance del público. A quienes realmente deseen ver, les serán abiertos los ojos.